Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos 4 temas que vamos a revisar. Primer tema es, vamos a concluir nuestra unidad con 2 teorías que quedaron pendientes, la teoría keynesiana y la teoría neoliberal. Y con esto estaríamos terminando la primera unidad, que serían los antecedentes del comercio internacional. Y el segundo punto son los registros del comercio, que sería nuestra segunda unidad, que vamos a revisar los temas de la balanza de pagos, la estructura y composición de la balanza comercial y la importancia del equilibrio de la balanza comercial. Entonces, todo esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Espero que hayas tenido la oportunidad de revisar los materiales que estuvieron a disposición en la plataforma, para que podamos hacer estas 2 horas de trabajo ágiles y y responder a las dudas que tengas con respecto a lo que revisaste. Bien, entonces vamos a iniciar primero con la teoría keynesiana. Recordemos que la teoría tradicional nos decía que el desequilibrio en la balanza de pagos se lograba por medio del libre funcionamiento del mecanismo de los movimientos de metales preciosos. Eso, si te acuerdas, lo vimos en la parte de los mercantilistas. El país que tiene un excedente en las importaciones cubría ese déficit con el pago de los metales preciosos. Y esto, lo que sucedía es que se producía una salida del metal hacia los países que tenían un superávit. Entonces, esta situación generaba que los costos de los precios bajaban en los países con déficit, impulsando el aumento en los países con superávit. Uno de los principales fenómenos económicos que hicieron cambiar la concepción que tenían los economistas fue en ese momento lo que se conoció como la Gran Depresión en los años 20. En 1929, para ser exactos. Entonces, el mundo en ese momento se encontraba en una crisis muy profunda. Prevalecían altos niveles de desempleo y todas las variantes demostraron que la teoría clásica, que es como se le conoce a la parte de los mercantilistas, ya no podía ya no se adaptaba más bien a la realidad económica de esa época. Entonces, debido a esta situación, llega un economista británico que se llamaba John Maynard Keynes. Este economista británico buscaba explicar el comportamiento de la economía. Estudió la crisis de la Gran Depresión y analizó y buscó generar políticas adecuadas para poder resolver el problema. Pero para ello elaboró la teoría general del empleo, interés y dinero, que publicó en 1936. En esta teoría niega que las leyes de la economía de libre mercado se producen de manera espontánea, porque de alguna manera es la conclusión a la que él está llegando. En este análisis dice que las variables que determinan el nivel general del empleo y de la actividad económica de alguna manera son las que producen esta situación que ya no existe esta parte de la espontaneidad. Entonces, esta teoría nos va a ayudar a comprender mejor el proceso de ajuste de lo que es la balanza de pagos. Entonces, se considera a John Maynard Keynes como el precursor de lo que hoy se conoce como macroeconomía, que seguramente tú ya estás revisando en tus clases, ¿no? ¿Cuáles son los principales argumentos que tiene o que presenta John Maynard Keynes en su teoría? O lo que se conoce como la famosa teoría keynesiana. Bueno, la teoría keynesiana apoya la intervención del Estado como el mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Acuérdate que estamos en 1929, acuérdate que eso colapsó la economía mundial y por esa situación
es que él ve necesaria la intervención del Estado para poder frenar esta situación que estaba imperando en ese momento. Entonces, mediante esta teoría, él trataba de explicar lo que determina el nivel de empleo y el ingreso nacional, y de alguna manera va a buscar comprobar que el Estado debe de participar en las actividades económicas para que pueda compensar la baja en las inversiones privadas durante los periodos en donde existe crisis económica. También él nos dice que la intervención del gobierno solo debe complementar de alguna manera y no sustituir a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque en algún momento la iniciativa privada va a volver a retomar fuerza para participar en la economía. ¿Sale? El gobierno va a estabilizar la economía aumentando los niveles de empleo, la producción a través de el aumento al gasto público. Y bueno, esto solamente lo va a hacer cuando existan periodos de desempleo. Acuérdate que el desempleo es uno de los principales problemas durante una crisis y que esto va a generar, la escasez de demanda. Lo que genera es que no se consuma lo suficiente y por lo tanto no se produzca la cantidad de bienes que generen empleo, ¿sale? Entonces, estos son los principales argumentos que John Maynard Keynes comparte en su teoría keynesiana. Bien, tú en el video que revisaste en la plataforma, seguramente viste que nos hablaba de las características de esta teoría, ¿no? Que nos presentaba que había que establecer que la demanda es la que sostiene el trabajo, que el gobierno es el responsable de generar condiciones que agilicen la economía y que es muy importante el gasto público para salir de la crisis. Y por eso es que se recurre en muchos casos al endeudamiento. Entonces, si te fijas, esta teoría está explicando muchos fenómenos que no solamente sucedieron en 1929, que son fenómenos recurrentes y que están constantemente sucediendo y que hay que tomar nota de ellos para poder actuar de manera eficaz. ¿Sale? También tuviste que en el video nos hablaba también de que una de las principales ideas era que la baja en los salarios que hacía precisamente bajar la demanda y por lo tanto que la economía se estancara. Y pues obviamente para que este efecto se contrarrestara, pues nuevamente es importante que el Estado aumente el gasto público en ese momento que está sucediendo esa crisis. Entonces, es muy importante, bueno, y todos estos fenómenos no hubieran sido posible detectarlos si es que John Maynard Keynes no viera la necesidad de que el Estado participara en esos momentos de crisis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que acabamos de revisar? En esa parte decía algo de la política monetaria. ¿Qué es eso? Ok, bueno, en el video nos hablaba precisamente de que necesitamos de alguna manera aumentar el empleo a través del gasto público. Si nosotros no tenemos empleo, si nosotros no tenemos esa parte del empleo, bueno, tenemos, ¿qué pasa con el capital? No se gasta y por lo tanto no hay demanda y por lo tanto no hay suficientes productos y así, si te fijas, es una situación que va como una bola de nieve que se va generando, que se va generando. Entonces, en el sentido de lo que él hablaba de la política monetaria es precisamente eso. Si el Estado está en control de esa situación, no va a haber fuga de capital, es decir, no va a haber salida de dinero, porque va a estar el dinero bien utilizado a partir del gasto público.
No sé si con esto respondí a tu pregunta. Sí, sí, ya entendí. Ok, bien, entonces, si yo te pidiera que me comentaras cuáles son las ventajas y desventajas de esta teoría, ¿qué me podrías compartir? ¿Cuál sería una ventaja de la teoría keynesiana? Pues es un modelo específico de los cambios que se hacen, ¿no? En la economía, en los precios. Bueno, pero analizando todas las demás que hemos revisado hasta ahorita, ¿cuál sería la ventaja que ofrece esta teoría frente a los demás? Lo que hemos revisado, por ejemplo, en el principio comentamos que en el mercantilismo el objetivo era acumular la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Y no dejarlo salir. Bueno, y eso, la acumulación del dinero, ¿cómo la hacíamos? A través de exportar, ¿no? Para tener una balanza comercial superavitaria. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros, bueno, y qué pasaba con los precios? Pues al tener una balanza superavitaria, los precios en mi país aumentan, pero en el país a donde se va mi producto disminuyen con respecto al mío. Ahora, aquí estamos observando que si estamos en una situación de crisis, el gobierno tiene que intervenir. ¿Para qué? Para estabilizar la situación. ¿Por qué? Porque los que ofertan trabajo no tienen la capacidad en ese momento para dar, para inyectar capital a la economía, porque no lo están generando. Entonces, por esa razón es que el gobierno tiene que intervenir para aumentar a través del gasto público, que eso le permita de alguna manera el poder generar empleo y que exista la demanda y que por lo tanto la economía se vuelva a estabilizar. Entonces, ¿cuál sería una ventaja de esta teoría? El generar puestos o trabajos para el desempleo, para la disminución de la tasa de desempleo. Correcto. ¿Y quién tendría que hacer esa parte? El mismo gobierno. Exacto, de alguna manera el gobierno nos tiene que apoyar. Ahora sí que ahí sí se vale decir, papá gobierno, ven y ayúdanos, porque ahorita no nos damos abasto, no tenemos para poderlo hacer. Ok, ¿y cuál sería una desventaja de esta situación, perdón, de esta teoría? Pues no sé, sería que sería un poco insuficiente al no, bueno, yo creo que no se daría abasto el gobierno para dar empleo a todos, ¿no? Exactamente, muy bien, muy buena observación, exacto. Por más que, y bueno, ¿cómo genero gasto público? A través de obras, ¿no? Pero pues esas Ujú. obras cuestan dinero. Entonces, no toda la población se va a poner a hacer calles, no toda la población se va a poner a hacer puentes, no toda la población se va a poner a hacer diferentes obras que son en beneficio de todos, porque no todos trabajamos en eso. Entonces, exactamente, el gobierno no se da tampoco abasto para generar toda ese tipo de situación para poder de alguna nivelar. Muy bien, muy buena observación. Ok, preguntas, dudas con esta teoría keynesiana. No, profe, ninguna.
Correcto. Entonces, como podemos observar, en ese momento de la historia, esta teoría nos sirve precisamente para estabilizarla porque realmente fue un gran bache a nivel mundial y de alguna manera vino a quitar al principio, ¿no? De que decíamos, bueno, el Estado intervino tanto que tuvo consecuencias que no fueron favorables, pero ahora nos damos cuenta que sí es necesaria su intervención y por lo tanto necesitamos retomar. Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar en consideración con esta teoría. Bien, ahora vamos a repasar la parte de la teoría neoliberal. Aquí, a mediados del siglo XX, el austriaco Friedrich von Hayek publica en su libro Camino de Certidumbre una fuerte reclamación contra la teoría keynesiana. Acuérdate que la teoría keynesiana estaba a favor de un Estado intervencionista. Entonces, este señor dice que rechaza rotundamente cualquier clase de intervención por parte del Estado, porque él dice que el papel del Estado debe ser limitado. Entonces, el neoliberalismo es un fenómeno mundial que se basa en las nuevas formas de acumulación de capital a escala mundial. Va a implicar la competitividad internacional, donde se propone que no haya presencia de un control gubernamental y donde exista la liberación del mercado. Milton Friedman y un grupo de economistas de la Escuela de Chicago, o también conocidos como los Chicago Boys, se convierten en importantes precursores de esta corriente. Entonces, vamos a revisar cuáles son las características del neoliberalismo. En primero es que la economía de mercado es la base del liberalismo, porque nos dice que los individuos intercambian en el mercado con completa libertad a través de la libre oferta y demanda. Entonces, ese sería la primera situación. El segundo es la apertura comercial. ¿Por qué? Porque va a permitir el libre flujo de mercancías y de capitales. El tercer punto es la política de privatización de las empresas que pertenecen al Estado. De alguna manera, esa apertura para que puedan tener una mejor forma de trabajar, ¿no? La eliminación de impuestos a mercancías y capitales extranjeros. Eso recuerda que eso benefició enormemente a nuestro país cuando nosotros entramos en esa parte. Después, el neoliberalismo requiere de sanear las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y adelgazar el tamaño del Estado y privatizar las empresas paraestatales. Y eso, si te fijas, también sucedió en nuestro país con algunas de las empresas que estaban como parte del aparato gubernamental. Entonces, la corriente neoliberal se esparce por América Latina a raíz de lo que se llamó el Consejo de Washington. Esta reunión es organizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué hacen estos dos organismos? En este encuentro lo que buscan es exhortar a los países de América Latina para que, que en ese momento se encontraban sumamente endeudados, que buscaran de alguna manera negociar préstamos y de alguna manera también cambiar su modelo económico. Normalmente los países de América Latina en ese momento se encontraban en lo que se llamaba la sustitución de importaciones. Entonces tenían una total, no existía una parte de libre comercio, tenían muchas restricciones a las importaciones y lo que buscan con esta invitación es que se genere lo que se conoce como la apertura comercial. Entonces, dentro de las estrategias que se pide en esta cumbre es primero que generen una disciplina fiscal, porque no existía eso en los países de América Latina.
también es la disminución del gasto público, el cumplimiento estricto de la deuda externa, porque también lo que veían es que voy a pedir prestado para pagar, pero nunca pagaba. Y generaba igual una bola de nieve porque estaba generando más y más deuda. El otro punto es otorgar facilidades para los inversionistas extranjeros. Y esto nosotros lo podemos aterrizar porque nuestro país, a raíz de el entrar en esta situación, nosotros generamos diferentes leyes y una fue la ley de la inversión extranjera y eso permitió precisamente el que inversionistas extranjeros pudieran venir a nuestro país. Otro punto importante es liberar el comercio reduciendo tarifas arancelarias. Nosotros esto lo vimos reflejado cuando en lugar de existir muchas fracciones arancelarias a la importación con altas tarifas, se fueron reduciendo, ¿no? Liberar el sistema financiero y la tasa de interés, eso fue otra estrategia que también se les pidió. Mayor recaudación de impuestos, eso no existía también. Y por último, la privatización de empresas públicas. ¿Por qué? Porque se consideraban en ese momento que eran ineficientes y por lo tanto eso, el disminuirlas iba a reducir la participación del Estado y bueno, y esa parte del gasto público. Entonces, cuando llegan los 90 a estos países de América Latina, aplican esta nueva teoría y esto les permite que esta región del mundo se registre un mayor crecimiento económico. Y esto tú lo vas a poder ver en países como México, como Brasil, como Chile, que fueron los precursores de este movimiento. Y aunque esto no ayudó a disminuir los niveles de pobreza, pues sí mejoró la economía en estos países. Tú puedes encontrar en general argumentos a favor y en contra de esta corriente neoliberal. Algunos le llaman el modelo concentrador de la riqueza en algunos cuantos, porque por una parte, pues sí aumentan las exportaciones, pero en determinados productos, y por otro lado, existen algunas restricciones a ciertos productos que todavía no están desarrollados o no hay esa tecnología para poderlos desarrollar en el país y que por eso se protejan, ¿no? Y bueno, y con ello, pues la aplicación de los subsidios que de alguna manera están evitando o que están atentando contra la competencia y el libre comercio, como lo conocemos. ¿Sale? Bien. Aquí lo que podemos rescatar del video es que las principales medidas que se tomaron, pues, son enfocadas a la modernización no solamente del aspecto social, sino también en la parte de generar empleo. Y como te decía, bueno, si lo aterrizamos a la parte de México, pues todo lo que se generó a partir de la apertura comercial, el crear nuevas leyes, el crear también la parte de la introducción de nuestro país a ser uno de los países que tiene más tratados de libre comercio, y sobre todo el prepararnos para la parte de poder competir con otros países, ¿no? En cuestión de generar nuevas políticas, como es la parte de la normalización, como la parte de reestructurar generar las leyes que no teníamos para poder hacer este intercambio comercial. Y bueno, y todo lo que te decía yo, ¿no? La parte de la inversión extranjera, el permitir que otros inversionistas, bueno, con una ley pudieran ingresar a nuestro país. Bien, preguntas, dudas con esta parte de la teoría neoliberal. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que revisamos con la anterior. Si yo te preguntara cuál es la ventaja y desventaja de esta teoría, ¿qué me podrías decir? Una ventaja sería el libre comercio. Correcto, ¿por qué?
Sí es correcto, pero ¿por qué? Eh, Porque crea pocas restricciones del Estado para comercializar con diferentes gobiernos, ¿no? Más bien te trae oportunidades, ¿no? De venir de una economía cerrada a una apertura, pues ingresa. Y se fijan, es como si volviéramos al inicio de, si yo tengo una apertura comercial, va a ingresar esos metales preciosos que tanto se estaban manejando en el mercantilismo, pero de alguna manera va a existir un control porque no va a ser a manos llenas, porque también voy a permitir la importación. La importación va también a generar otros beneficios. Ok, ¿y cuál sería una desventaja de esta política, bueno, de esta teoría neoliberal? La desigualdad o el monopolio. Por ejemplo, En desigualdad sería un ejemplo el que solo los que tienen acceso a los servicios privados como la educación podrían alcanzar algún mejor desarrollo profesional y ok, en que uno puede pagarlo, pues no lo puede lograr. Bueno, esa es una teoría, tampoco es como que todos vayan a hacer eso, ¿no? exacto, sí es, bueno, es un planteamiento que se tiene, pero exactamente no es forzosamente, como te digo, como ley, si así lo queremos aterrizar, porque hay excelentes escuelas públicas. Yo diría, bueno, ahí está la UNAM, por ejemplo, la UAP, por ejemplo, y bueno, y no precisamente por ser escuelas públicas significa que no son óptimas para el desarrollo profesional, ¿no? Pero sí podemos hablar de que ese es uno de los argumentos con la parte del neoliberalismo. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta teoría? ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestra unidad 2. Vamos a revisar lo que son los registros del comercio. Y bueno, aquí, bueno, tú tuviste una pequeña lectura, un artículo que hablaba de lo que se conoce como la balanza de pagos, ¿ok? Entonces, bueno, quiero preguntarte si tienes alguna duda sobre es precisamente cómo está estructurada la balanza, si hay alguna una pregunta con respecto a los conceptos que tú revisaste referentes a la balanza de pagos. ¿No? No, profe, sí entendí la lectura. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Cuando ustedes saben que cuando sucede el comercio internacional entre naciones se registran muchos tipos de transacciones financieras. Vamos a poner un ejemplo. Eh, en 2004, los residentes de Estados Unidos vendieron a los residentes en el extranjero productos por 3 billones de dólares y compraron del extranjero 4 billones. La pregunta es, ¿cómo se registraron ese tipo de transacciones? Entonces, para que tú puedas responder esta pregunta, nosotros necesitamos conocer los principales indicadores.
Las transacciones económicas en el comercio exterior se registran en un documento contable que se denomina balanza de pagos. Aquí hago un paréntesis. ¿Ya llevaron contabilidad? ¿O tienen alguna noción de contabilidad básica? ¿No? Ok. Bueno, entonces, las transacciones económicas en el comercio exterior se registran en un documento contable que se llama balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro que responde a las necesidades de los países de tener un registro de las actividades económicas que se llevan a cabo en el país y en el exterior. Algunos expertos nos dicen que para poder entenderlo, lo tenemos que ver como el estado de resultados de una empresa, el cual se va a reflejar, el flujo de la economía de un país y las transacciones que realiza, reflejando tanto los ingresos como los egresos con el exterior. Entonces, vamos a recordar, vamos a revisar ahorita. Bueno, primero hay que entender que una transacción internacional es el intercambio de productos, servicios o activos entre los residentes de un país con los residentes de otro. Entonces, ¿qué es un residente, no? Sería la pregunta. Bueno, los residentes son las personas, las empresas, las agencias gubernamentales que tienen que tiene el país como su domicilio legal, y aunque, por ejemplo, la empresa se considera residente en un país, si por ejemplo, si es sucursal en el extranjero o subsidiaria en el extranjero, no se considera residente. Es decir, solamente los que somos locales, aunque tengamos, por ejemplo, estoy pensando en una empresa extranjera. Sara, bueno, porque tú me vas a decir, bueno, Ariadna, pensemos, por ejemplo, Toyota, las automotrices, Volkswagen, etcétera. Esas precisamente no se consideran, voy a poner otro ejemplo. Personal diplomático, turistas, trabajadores que de alguna manera están de forma temporal en un país, se consideran residentes en el país en el cual están, pero no son ciudadanos porque no vienen o provienen de ese país, son de otro país, por eso son residentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas que son de otro país, están como residentes en nuestro país. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con este concepto? Entonces, bueno, vamos a empezar con cómo está estructurada la balanza de pagos. Bueno, en pantalla te estoy poniendo que la balanza de pagos está dividida por 4 cuentas. Tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la parte de errores y omisiones. Entonces, ¿qué vas a encontrar en la cuenta corriente? En la cuenta corriente se registran todas las transacciones derivadas de los intercambios de bienes y servicios, así como las ganancias y dividendos de las inversiones realizadas en el exterior. Y como estás viendo en pantalla, esta cuenta se divide en 4 subcuentas. Balanza comercial. ¿Cómo? Esa es la más importante, ¿no? Exactamente, la que nos afecta a nosotros y la que ustedes deben de saber interpretar, porque aquí vamos a ver precisamente la balanza comercial, la balanza de servicios, la de transferencia y la de rentas. Y la que nosotros como estudiantes de comercio internacional debemos de conocer es precisamente la balanza comercial, porque ahí se van a registrar las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? Y por ejemplo, si tú quisieras hacer un proyecto de exportación,
y quisieras saber si si tu producto tiene oportunidad en un mercado, pues tú tendrías que revisar la balanza comercial de tu producto con respecto a otro país. Cómo es recibido en varios países, por ejemplo, ¿no? Entonces, te decía que esta esta cuenta corriente está subdividida en 4. Vamos a revisar cada una de ellas. En la balanza comercial, pues se registran las importaciones y exportaciones sin incluir el valor de los seguros y los fletes, o lo que se conoce como el famoso precio FOB. Aquí vamos a ver el valor de las exportaciones, se va a anotar en la parte de los ingresos, y las importaciones lo vamos a anotar en los egresos. Y el saldo que tenga esta balanza es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. ¿Ok? Después tenemos la balanza de servicios. Aquí lo que vamos a ver son las transacciones internacionales que incluyen la compra y venta de los servicios. Aquí hay que entender que los servicios son considerados como mercancías tangibles porque existen los transportes, existen los viajes, los seguros, los servicios culturales. Entonces, aquí vamos a ingresar y egresar estos conceptos. Otro de los apartados que forma parte de esta parte de la balanza de servicios es el turismo. Algunos países, para algunos países, este rublo es el más importante, es la principal fuente, ¿no? En la columna de los ingresos vamos a registrar lo que el país ha recibido en pago por la prestación de sus servicios. Y en la columna de los egresos vamos a contabilizar todo lo que hayan hecho por haber utilizado estos servicios, es decir, las importaciones. Bien, después tenemos la balanza de transferencias. Aquí lo que vamos a contabilizar son todos los movimientos de dinero de los residentes de un país hacia otro y viceversa, sin importar la nacionalidad. Por ejemplo, aquí se ve reflejado lo que son las remesas o las donaciones. Por ejemplo, si hay algún tipo de catástrofe, alguna situación natural, humanitaria, bueno, todas las aportaciones económicas, en el caso, por ejemplo, con 2004 con el tsunami, se vieron contabilizadas precisamente en la balanza de transferencias por las donaciones que varios países hicieron a Myanmar, por ejemplo. Y en la balanza de rentas, pues tú vas a ver los ingresos y egresos producidos por lo que se conoce como factores de producción. Los factores de producción son la tierra, el trabajo, el capital y la actividad empresarial. Después, en la cuenta de capital, aquí vas a ver todas las compras y ventas internacionales de activos, que pueden ser las acciones, los bienes raíces, los certificados financieros, los valores gubernamentales. A diferencia de las operaciones en la cuenta corriente que se saldan al momento de efectuar, los movimientos de la cuenta de capital se generan por transferencia de origen de las obligaciones y derechos. Aquí es diferente esta parte. Entonces, aquí, cuando hay una entrada de una divisa, de una moneda extranjera, por concepto de una inversión o de un préstamo, la balanza de capital va a ser superavitaria. Pero si invierto o presto al exterior, entonces estamos hablando de una balanza deficitaria. En la cuenta financiera vamos a ver todos los movimientos de activos y pasivos que se registran entre un país y el resto de los países. Aquí vamos a contabilizar, por ejemplo, los depósitos y algunos préstamos que tengamos, ¿no?, con otros países. Y por último, en los errores y omisiones, lo que vas a ver son, como yo te decía, tienes que entender esta parte como si estuvieras haciendo los registros de una empresa. Entonces, no todos los registros son perfectos.
Por lo tanto, aquí el objetivo es compensar a algún error que haya sucedido al momento de hacer los registros para que en ambas columnas tú tengan la parte de que están de alguna manera saldados, que están en ceros, que al momento de que existe un ingreso, también hay un ingreso. Lo que se conoce en la contabilidad como el famoso cargo y abono. Entonces, esa situación debe existir de alguna manera se va a compensar algún error que haya existido en alguna de las cuentas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a comprender cómo funciona el registro de las transacciones. Y para eso vamos a revisar cómo funciona esta parte de lo que en la contabilidad se conoce como partida doble. Entonces, bueno, aquí yo te estoy poniendo en pantalla una cuenta T. Acuérdate que en la parte central tú vas a poner el título de la cuenta. En este caso, pues es caja. Entonces, recuerda que toda cuenta se divide en dos partes. En una parte vas a poner los aumentos y en otra parte las disminuciones. Es decir, el lado izquierdo se le llama deber y en la parte derecha es lo que conoces como haber, ¿no? O cargo y abono, como también lo llaman. Entonces, aquí, lo que también tenemos que entender es que la diferencia entre entre total de los débitos y en total de los créditos te va a dar un saldo. El saldo es deudor si el cargo es mayor que la suma de los créditos. El saldo es acreedor si la suma de los créditos es mayor que la de los cargos. Por eso les preguntaba si también tenías esta parte del concepto de contabilidad, porque lo ven en conta. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas hasta aquí. No, ninguna. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si quedó claro este concepto de cargo y abono. Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, que la empresa adquiere mercancía y recibe un crédito comercial por 1,500 pesos, perdón, por 15,000 pesos, entonces, ¿cómo lo colocarías en estas cuentas? ¿Para quién sería el cargo y para quién sería el abono? ¿En dónde pondríamos esos 15,000 pesos? En almacén, ok, pero ¿en qué parte? ¿Cómo sería? ¿En el debe o en el haber? Pues en este caso, si la empresa está adquiriendo mercancía, pues el cargo, bueno, tendríamos que poner los 15,000 en esta parte, en el debe, porque la empresa está adquiriendo esa mercancía en su almacén y al proveedor en el haber, porque ellos estarían recibiendo después esos 15,000 pesos. ¿Ok? ¿Por qué no me dice, profa, que no tengo prendido mi micrófono? Estaba yo hablando, No me di cuenta, Daniel. estaba yo Lo hablando que y pasa es que estaba tengo apagado. la pantalla yo la tengo atrás, entonces por eso no vi cuando tú prendiste tu micrófono. Ok, entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? ¿Quién tiene quién? ¿Dónde está el cargo y el abono? Del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Para quién? ¿Para almacén o para proveedor? Esa la estoy viendo aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno,
Ahora vamos a hacer el siguiente. Para almacén. Ok. Y en el caso del proveedor, ¿dónde? En el lado derecho. A ver. Entonces, tú me dijiste aquí son los 15,000. Ok. ¿Y en el otro? ¿En qué lado? ¿Aquí o acá? Estamos hablando de que este es el deber porque la empresa está comprando y entonces al proveedor va a ser en el haber porque ellos van a adquirir ese dinero una vez que se los paguen. Entonces debe de ir de este lado. ¿Correcto? Ok. Ahora, en el siguiente ejemplo, tenemos a un socio que da su aportación con un edificio cuyo valor asciende a 500,000 pesos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. El edificio va a ser aquí va a ser el cargo. A ver, ¿dónde está? Aquí vamos a ponerlo. Son los 500,000. Y en el otro lado los bancos, porque a ellos son los que van a recibir el dinero, tienen el abono. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas con esta parte de la contabilidad doble. Para que lo que estoy poniendo con estos ejemplos, de alguna manera busco que entiendas que estamos ilustrando los movimientos en una cuenta y que también eso se va a ver reflejado tanto en tu país como en el país. Si tú estás exportando, va a haber un cargo a tu favor porque vas a recibir dinero, un cargo en contra para el otro país porque ellos van a sacar ese dinero, ¿ok? Y se va a ver reflejado, por eso es contabilidad por partida doble, porque de alguna manera está existiendo este efecto de causa-efecto en porque cuando está existiendo una transacción, el otro recibe el pago. Entonces, estamos efectuando esta situación y va a haber un equilibrio en los asientos de ambos países, de alguna manera. Entonces, las cuentas de la balanza de pagos utilizan precisamente el sistema de contabilidad doble. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. No, profe. Ok, voy a borrar. Ok. Y bueno, ajá. Y por eso traigo este ejemplo para ilustrar lo que te decía yo. Entonces, aquí como por ejemplo, si esta empresa está comprando, perdón, recibe un pago de $1,000 por concepto del pago de una impresora. Entonces, fíjate, quien adquiera la impresora en su país va a recibir un abono de $1,000, pero el depósito es un cargo para su cuenta. Entonces, aquí fíjate cómo se está moviendo el dinero con respecto a esta operación en el país. Cargo y abono, cargo y abono. Igual, lo vamos a ver en bueno, en una operación común y corriente, bueno, con otro país, ¿sale? Entonces, en este caso, como lo estamos viendo, la empresa italiana va a recibir el pago de los $1,000 por concepto de ese pago de la empresa, de la impresora, de su comprador de Estados Unidos, quien está efectuando precisamente un cheque a la cuenta
de esta empresa en el banco de que está en Nueva York. Entonces aquí estamos viendo que hay un cargo y hay un abono. Hay un abono de dinero para la empresa italiana, un cargo para los de Estados Unidos porque están sacando ese dinero. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, ninguno. Ok, seguimos. A ver cómo quedaría esta operación. ¿Para quién sería el cargo y para quién sería el abono? ¿Cómo que quedarían esos 25 millones de dólares? Como cargo, como abono. Como abono, ¿no? De Estados Unidos y como cargo para Alemania. Ojo. A ver otra vez. Espérame, déjame poner mi plumita. Entonces, ¿qué dijimos? Esta venta, ¿cómo se? ¿Para quién es el cargo? Las exportaciones serían un cargo, ¿no? Entonces aquí tendríamos los 25 millones. Y el depósito sería un abono. Ok. Así fue como me lo comentaste, Daniel. Sí. Ok. Bueno, preguntas, dudas con este ejemplo. No, ninguno. Entonces, si se fijan con este tipo de ejemplos, lo que nosotros queremos aterrizar es las diferentes circunstancias que de alguna manera afectan la forma en que se registra la balanza de pagos con una transacción. Una simple compra-venta, una simple exportación de un producto, cómo se genera, cómo se registra en el otro país y también en el mío, porque en el mío también esta información se está registrando. ¿Ok? Preguntas, dudas con la parte de la balanza de pagos, la contabilidad por partida doble. No, ninguno. Ok. Bueno, entonces vamos a borrar. Si voy muy rápido, por favor, dime, hey, necesito parar y volver a revisar este concepto. Ok. Bueno, ahora vamos a revisar un poco más a detalle la estructura de la balanza comercial. El video te decía cuál era la importancia de la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial también se le conoce como el nombre de balanza de mercancías. En ella vamos a recoger el resultado de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, pero, como te decía, sin incluir el valor de los fletes y los seguros. Estos conceptos, tú sabes que cuando estás haciendo un envío de una mercancía al extranjero, pues forzosamente tienes que, bueno, si está dentro de tu negociación, pues obviamente tienes que incluirlo, pero en la balanza comercial no se contabilizan estos conceptos. Entonces,
Recordando lo que vimos en la contabilidad por partida doble, vamos a mencionar que las exportaciones se van a registrar en la columna de los ingresos, porque es el dinero que va a entrar al país, mientras que el caso de las importaciones se va a contabilizar en los egresos, porque es la salida del dinero del país. Entonces, si tú tienes, bueno, aquí vamos a recordar cómo está la balanza de pagos, ya dijimos, ¿no? Conformada por la cuenta corriente, la balanza comercial, importaciones y exportaciones. Entonces, si nosotros tenemos un saldo positivo en la balanza comercial, significa que vamos a exportar más bienes de lo que importamos y por lo tanto estos ingresos son mayores que los pagos. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si el saldo de la balanza comercial es negativo, significa que las importaciones, o sea, son mayores que las exportaciones. Entonces, aquí es lo que estamos revisando. Y si te acuerdas, esto también lo revisamos en la parte del mercantilismo, con cómo se estaba moviendo precisamente la balanza comercial. Cuando había acumulación de metales preciosos era cuando teníamos más exportaciones que importaciones. Y ahí era cuando de alguna manera el Estado impedía la salida de esos famosos metales preciosos. ¿Ok? Y eso que generaba en la economía, pues también que los precios aumentaran en el mercado interno. Preguntas, dudas hasta aquí. No, por favor. Ok. Ahora, ¿cuál es bueno, el video te ayudó a entender un poquito lo que pasa, bueno, por qué es importante la balanza comercial? Sí, me ayudó. ¿En qué sentido? ¿Cómo identificaste la importancia de la balanza comercial? Porque bueno, ahí creo que era como un registro de las exportaciones que hace un país. Uh-huh. Ok, En un cierto como tiempo. Un periodo, ¿no? Más o menos. ok, qué buen comentario. Entonces, bueno, pregunta, ¿en dónde encuentro la balanza comercial en nuestro país? ¿En dónde busco la balanza comercial? ¿En algún sitio web o en dónde? ¿Dónde? Imagínate que tú me dices, oye, Ariadna, es que yo quiero hacer un proyecto de exportación de mango. Ajá. ¿Y en dónde buscarías cuál es la balanza comercial del mango? En el INEGI, Correcto, muy bien. Y precisamente, ¿y de dónde saca la información el INEGI? pero ya no la escucho. Sí, que de dónde saca la información el INEGI para precisamente presentar la balanza comercial.
De algún lugar se le tuvo que ocurrir al INEGI sacarla. ¿En dónde la podemos, de dónde la obtuvo? Recuerden que, bueno, en el caso de las operaciones de comercio exterior, bueno, esa sería mi pregunta para ti. ¿De dónde tú crees que se registran las operaciones de comercio exterior? ¿En qué documento se registran las operaciones de comercio exterior? Uy, ya me está preocupando. Pues en los pedimentos, jóvenes, recuerden que en los pedimentos nosotros estamos registrando precisamente cuándo importo, cuándo exporto. Y todos esos registros de esas operaciones de importaciones, exportaciones, el INEGI genera precisamente una recopilación de esa información y a través de esa recopilación es que genera precisamente los datos de la balanza comercial. Entonces, y bueno, la pregunta sería, ajá, ¿y cómo vas a ver cómo se está registrando las importaciones y exportaciones del mango? Ah, bueno, pues acuérdate que en el pedimento tú estás identificando las mercancías a través de lo que se conoce, de una fracción arancelaria. Entonces, cada que tú importas un producto o cada que exportas un producto, ese producto se identifica con su fracción. Entonces, en el pedimento, tú pones la fracción de tu producto y bueno, cada que se realiza una operación de importación-exportación, pues se va a registrar, ¿no? Cuántas hay y ahí es cuando con la recopilación de todas de estos importaciones y exportaciones, pues el INEGI saca estas estadísticas, pero a través de lo que se registra en los pedimentos con las fracciones arancelarias. Por eso es importante el conocer tu fracción arancelaria y bueno, con eso ahí se asienta en el pedimento. ¿Ok? Preguntas, dudas con esta parte. No, profe. Bueno, sí sabemos que es un pedimento. Sí conocemos un pedimento. ¿O les han hablado de lo que son los pedimentos? Sí, no. Una estancia legal de las mercancías que se importan. Ok. ¿Cómo, perdón? Es la estancia legal de las mercancías que se importan. Es un documento que Bueno, que nos comprueba. ratifica la instancia legal de las mercancías. Entonces, en este documento vamos a saber quién es el comprador, perdón, quién es el exportador, quién es el importador y todo lo que, toda la información todos los impuestos, la parte de lo que decía, ¿no? Precisamente la fracción arancelaria, si utilizamos un Incoterm, si hay un arancel, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información se va a registrar en este documento. Y precisamente, como decíamos, el INEGI va a ser el encargado de recopilar toda esta relación de quién es, a través de los pedimentos con la identificación de los productos con las fracciones arancelarias, así va a poder sacar el registro de la balanza comercial. Ok. Entonces, aquí te voy a poner un ejemplo de una balanza comercial. Y yo te pediría que por favor me identificaras qué tipo de balanza comercial es la que tenemos en la pantalla y por qué. Entonces, Daniel, ¿qué tipo de balanza comercial tenemos?
¿Es una balanza superavitaria? ¿Es deficitaria? ¿O estamos en una balanza en equilibrio? Una balanza deficitaria. ¿Por qué? ¿Qué la hace deficitaria? ¿Qué elementos encuentras para decir que es deficitario? ¿Por qué podemos decir que es deficitaria? Porque en vez de exportar más, importamos más. O- ok, correcto. Entonces, cuando nosotros estamos importando más y exportando menos, tenemos una balanza comercial deficitaria. ¿Cómo la hago superavitaria? ¿Qué tengo que hacer? Exportando más. Ok, cuando exporto más y estoy importando menos. ¿Y en qué momento tengo un equilibrio en mi balanza comercial? Cuando se exporta y se importa casi a la par. Exacto, cuando mis exportaciones son iguales a mis importaciones. Entonces ahí estoy hablando de que tenemos un equilibrio en la balanza comercial. Ok, bien. Entonces, bueno, este es bien importante que tú también identifiques estos elementos porque te van a permitir tomar decisiones. Si tú estás viendo esto con respecto a un producto, esto te puede permitir saber si, bueno, elegir más bien, tomar la decisión de si exporto o no exporto a ese país, si mi producto va a ser bien recibido en ese país, si tengo una oportunidad de negocio, porque si yo tuviera, como este caso, tengo una balanza deficitaria, entonces significa que no tengo oportunidad de enviar el producto a Japón, que es el indicador que estamos viendo en pantalla. Entonces, hay gran posibilidad de que mi producto no sea bien recibido. Entonces, esa es una observación que tienes que tú analizar. O también revisar por qué esta situación está sucediendo, ¿no? Puede existir otros factores por los cuales hagan que esta balanza comercial sea deficitaria y tú lo puedas contrarrestar a favor tuyo. Hay muchos elementos, pero si tú los revisas, puedes analizarlos de tal suerte que puedas tomar la mejor decisión si es que estás decidiendo exportar. Entonces, aquí, para concluir con este tema, nosotros podemos entender que el conocimiento de cómo se va moviendo una balanza comercial te puede permitir entender si es favorable o no el exportar un producto, si va a ser bien recibido, si, también tomar decisiones en cuanto a la mejor revisar por qué, en qué momento, porque como bien lo mencionaron, hay periodos de tiempo en donde salen esta información, entonces en qué periodo de tiempo es que sucedió que existiera un déficit en la balanza comercial y analizar esos factores para ver si se pueden o no contrarrestar y tomarlos a nuestra favor. Ok,
¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok, bien. Y por último, dentro de los temas, de los temas que teníamos para revisar el día de hoy, es precisamente conocer la importancia del equilibrio de la balanza comercial. De alguna manera, lo que tenemos que atender con esta, o por qué es importante la balanza comercial, es porque, punto número uno, es la cuenta sobre la cual los gobiernos tienen más influencia para, de alguna manera, nivelar sus pagos con el exterior. Ese es un punto importante. Por otro lado, también tienes que revisar, o bueno, más bien entendimos que la balanza comercial tendrá un superávit cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. Y bueno, el caso contrario es cuando existe un déficit. Entonces, cuando equilibramos la balanza comercial, vamos a requerir fomentar las exportaciones de qué? De cierto tipo de productos. Y los productos que son, que nos van a ayudar a esto son los productos manufacturados. Entonces, cuando se dan a conocer las cifras de la balanza comercial, generalmente asociamos un déficit cuando vemos o observamos un déficit, lo primero que pensamos en nuestra mente es que hay una situación negativa, pero no necesariamente esto sucede o pasa por algo, por un factor negativo. Porque acuérdate que no todos los países pueden producir todos los bienes que necesitan consumir. Entonces, teniendo en mente esta situación, acuérdate que las relaciones comerciales van a apoyar el mejor uso de los bienes escasos y la mayor eficiencia en la producción. Entonces, dependiendo de las ventajas esto va a suceder dependiendo de las ventajas que cada país tiene sobre otros. Entonces, este concepto quiero que lo tengas en mente y era lo que te decía yo. Muchas veces no es un número negativo, no significa que todo esté mal y que no se pueda contrarrestar. Es una señal de alerta que tenemos que revisar, ¿ok? Ahora, el equilibrio entre un país y los demás no se va a obtener cuando el valor de las exportaciones se nivela con las importaciones. Esto va a suceder cuando exista una relación entre la totalidad de sus pagos y sus ingresos. Esto significa que cuando existe un equilibrio en la balanza de pagos, se va a lograr cuando la totalidad de los ingresos provenientes del exterior es suficiente para hacer frente a todos los pagos de ese país que tiene que hacer con el exterior. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, un punto importante es que para que suceda eso, no se deben de alterar las reservas ni aumentar las deudas. Entonces, bueno, si tú te fijas, es parte de lo que últimamente ha estado haciendo el Banco de México con nosotros. Las reservas internacionales no las ha tocado y de alguna manera no nos hemos endeudado, que eso es algo sumamente importante, aunque tengamos en algunos casos una balanza comercial deficitaria. ¿Ok? Ahora, en nuestro país, la Administración General de Aduanas es la encargada precisamente, que es un órgano que proviene de la Secretaría de Hacienda, es la responsable de captar toda la información de comercio exterior. Ya te decía yo que con la ayuda del pedimento es precisamente cómo se recopila toda esta información, la entrada, la salida de las mercancías. Entonces,
esta recopilación de la información es de manera mensual y esta información se recaba, se proporciona tanto al Banco de México como al INEGI para que ellos generen el método estadístico y pues mensualmente se vaya registrando estas operaciones tanto de importaciones como exportaciones de los productos y también a nivel país, porque también acuérdate que no solamente es por productos, sino también con los países con los que estamos comercializando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok, entonces vamos a ver si es cierto que me pusieron atención durante casi esta hora y media de estar hablando. Entonces vamos les voy a poner una actividad ya para cerrar nuestra clase del día de hoy. Sé que está pesado el día porque pues, ya es la última clase, debes estar un poco cansado. Entonces, Apenas me hizo efecto la vacuna. también, imagínate a nosotros que nada más nos dieron una vacuna fea. Ok, entonces vamos a empezar con esta actividad. Ahorita se las pongo, es que no me deja proyectarla. Vamos a poner, pues solamente estás tú. Entonces vamos a poner esto. Uy, tengo que proyectarlo. Espérame tantito porque no me deja proyectar. Un momento, por favor. Ok, ya voy a proyectar para emprender. Ok, bueno, aquí vamos a poner las actividades. Ok. Primero, aquí consiste en que elijas cualquiera de las preguntas que están en la pantalla y vamos a ir respondiéndolas, ¿ok? Bueno, ¿qué número eliges, Daniel? El 2. A ver, vamos a ver. Ok, ganaste 50 puntos. Otra pregunta. Es que aquí es con truco, pero bueno. Otra pregunta. Ya me veo emocionado. El 12. Ok. La balanza de pagos es un registro de procedimientos monetarios de todos los países que hace en un mes y este enunciado es verdadero o falso. Sí, verdadero. Verdadero. Ok. Check. Falso. No Sí, se a ver. registra por un mes y es entre un país y el resto de países. Abusado. Ok. Otra pregunta. El 5. Ok.
La cuenta corriente solo tenemos la subcuenta de la balanza comercial. ¿Este enunciado es verdadero o falso? Acuérdense, en la cuenta corriente solo tenemos la subcuenta de balanza comercial. ¿Este argumento es verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta, Daniel? ¿Verdadero o falso? ¿No? Falso. Acuérdense que hay 4 subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de transferencia y balanza de rentas. Acuérdense, no es solamente la cuenta. ¿Okay? Siguiente. ¿Qué número? ¿Sí me escucho, profe? No, no te escucho. Ahí ya. Ah, sí me escucho. ¿Qué número? Deme el 3. Ah, perdí 20 puntos. Otra. ¿Qué número? El 11. En la balanza de transferencias se registran las transacciones efectuadas por concepto de servicios como el turismo. ¿Este enunciado es verdadero o falso? ¿Cómo es este enunciado? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Porque son los de los residentes y no residentes. No. Es Falso. falso. Acuérdense que en la balanza de transferencias se registran los movimientos de dinero. Y en la de servicios, ahí es donde registramos el turismo. Muy abusados. Ok, seguimos. ¿Qué número? El 4. Tenemos un déficit en la balanza comercial cuando compramos más de lo que vendemos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿O es correcto este argumento? ¿Es falso? ¿Está mal? Okay. ¿Es correcto o es incorrecto este argumento? Es verdadero. Ok, vamos a checar. Correcto, muy bien. Número. 7. ¿Qué podríamos hacer para equilibrar la balanza comercial? Igualar las exportaciones y las importaciones. Ok, O crear vamos a revisar. Ok, abusados. Acuérdense que para fomentar o equilibrar la balanza comercial hay que exportar bienes agrícolas. Abusados con la lectura. Ups. Otro número. El 1. El saldo de la balanza comercial es igual a diferencia entre importaciones y exportaciones. ¿Esto es incorrecto o correcto?
el saldo de la balanza comercial es igual a la diferencia entre importaciones menos exportaciones. ¿Este argumento es correcto o incorrecto? Acuérdense cómo se contabilizan. Es incorrecto. Correcto, muy bien. Acuérdense que es incorrecto y está bien, Daniel, porque no, recuerden que el saldo de la balanza comercial es igual a la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Ok. Bien, número, Daniel. 10. La balanza de pago se compone de cuántas subcuentas. Nómbralas. ¿Cuáles son las subcuentas de la balanza de pagos? Ahí está bien fácil esa. ¿Cuántas subcuentas, chicos? Balanza de pagos, ¿de cuántas subcuentas se compone? Pueden ver sus apuntes, yo no los estoy viendo. Ok, bien. Sería de los de balanza capital y balanza de cuenta financiera. Esos los que nos puso en el ejemplo. Exacto, Entonces, efectivamente. Cuenta balanza corriente. cuenta capital, cuenta financiera y de errores y omisiones. Correcto, muy bien. Entonces, checamos. Cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y errores y emisiones. Muy bien. Ok, número. 9. ¿Quiénes son los encargados de publicar la información que recopila la Administración General de Aduanas para registrar la balanza comercial? INEGI. El Y, INEGI. y falta uno. Falta uno. INEGI, ¿quién más? El SAT. Mm, no, ¿quién más? Banjico, acuérdense que tanto INEGI como Banjico, vamos a poner la intermedia, son los encargados precisamente de recopilar toda esta información que se registra en los pedimentos para generar la estadística de comercio exterior. ¿Ok? Número, ya casi terminamos. El 6. A ver, ¿qué pasa en el 6? Tenemos un equilibrio en la balanza comercial. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que suceder? ¿O cómo se hace el equilibrio en una balanza comercial? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos un equilibrio en la balanza comercial?
Cuando no existe un cambio en la posición total de los activos. No, Cuando... abusados, ¿qué otra cosa? No, Ay, no, es ¿cuándo qué? cuando no hay ni deuda, cuando no hay deudas. No, ¿cuándo tenemos un equilibrio en la balanza comercial? Piensa en balanza comercial nada más, ¿cuáles son los factores que intervienen en la balanza comercial? Las importaciones y las exportaciones, Entonces, ¿cuándo existe un equilibrio? cuando están a la par. Correcto, muy bien. Exacto, cuando las importaciones son iguales a las exportaciones. Y el último número, 8. Oh, no hay puntos. Okay. Ok, muy bien. Bueno, esta actividad, el objetivo era que que trabajáramos con los demás compañeros para que pues, existiera esa rivalidad y pudiéramos contestar todas las preguntas. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con la actividad? La actividad te apoyó para poder aterrizar algún concepto que no habíamos comprendido con la explicación. ¿Me podrías repetir el de INEGI y quién era el otro que también explicaba eso? ¿Era Ban qué? Ajá, la pregunta era, ¿quiénes son los encargados de publicar la información que recopila la Administración General de Aduanas para registrar la balanza comercial? La respuesta era Banco de México e INEGI. Son los dos encargados de recopilar esa información. Una vez que la Administración General de Aduanas la recolecta con la parte de los pedimentos, ellos son los encargados de ya generar las estadísticas. Ok, ya, eso era. ¿Nada más? Sí, ¿Otra que tengamos alguna duda o pregunta? no, por ahorita no. Ok, muy bien, Daniel. Entonces, si yo te pidiera que me dieras un resumen de todo lo que viste el día de hoy, ¿qué me podrías decir? Daniel, ¿sigues ahí? ¿Cuál sería tu resumen de lo que vimos el día de hoy? Vimos muchas cosas. La vimos desde la teoría keynesiana Ajá, y la teoría también neoliberal. ok. La balanza de pagos, me quedó un poquito más claro todo lo de la balanza de pagos porque apenas lo terminamos de ver. Ujú, Y de la teoría keynesiana vimos las ventajas y sus desventajas. Pero ok. me los anoté aquí en mi libreta porque los estoy buscando. Está bien, no hay ningún problema. Ajá. Estoy buscando. Ok. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la teoría keynesiana? ¿Cuál sería el punto que dices, ay, esto yo no, o sea, no pensé o esto fue lo que más me llamó la atención de lo que decía esta teoría?
¿No? ¿Nada? ¿O lo que más me costó trabajo entender de la teoría keynesiana? Una de las ventajas era que era para, bueno, el disminuir el desempleo, ¿no? Ok, pero yo te pregunto, ¿qué fue Pero lo que más te costó trabajo entender de esta teoría? ¿O sí fue sencillo comprenderlo? ¿Por qué existió? ¿Qué nos sirvió? Etcétera. sí me fue un poco más sencillo entenderlo gracias a los videos y Ok, al retomarlo acá en la clase, pues sí, fue más muy fácil bien. entender. Lo que sí se me dificultó más fue ahorita lo de la balanza de pagos, porque hay Ajá. unas definiciones que ve que ahorita me equivoqué en las preguntas, pero no es porque no las sepa, sino porque se me enredan los cables y Porque yo te moví el concepto, por eso. Ok, bien. A ver, ahora, lo que me estabas diciendo de la balanza de pagos, ¿qué fue lo que te costó trabajo? pues ¿Mm? así, más que nada, no fue tanto con la balanza de pagos, sino más bien con el identificar lo de la contabilidad. Creo que estoy ahí estancado en eso, porque ve que me equivocaba, aunque Ajá. medio contesté bien, pero aún así como que me cuesta identificar en qué parte de la cuenta T me tengo que poner Bueno, el cargo, el debe y eso. lo único que tenemos que entender es, bueno, desde el punto de vista de quién es decir, si tú estás exportando, para ti, ¿qué va a suceder? Tú vas a recibir el dinero. Si tú estás importando, ¿qué va a suceder? Tú vas a soltar ese dinero. Entonces, al soltarlo, el otro lo recibe. Entonces, ese es para, de alguna manera, para ubicarte dentro de la cuenta T, finalmente, para que veas para quién es un cargo y para quién es un abono. Y nada Con más esto, sería eso, porque sí me quedó claro que la balanza de pagos es un registro de las operaciones monetarias que realiza un país y uh-huh, que dicha balanza de pagos puede otorgar un resultado superávit o déficit exacto. y que se estructura con la cuenta corriente y esa en otros subtemas que es ¿cuál era? El- bueno, los cuatro subtemas que siguen y de ahí ya siguen las exportaciones y las importaciones y la cuenta capital, cuenta financiera y mejores y omisiones, que es en el que se puede arreglar si me equivoqué, ¿no? Algo así. Ajá. Bueno, aquí otra vez lo retomamos. Acuérdense, ¿quién debe y haber? A cargo, abono, deudor, acreedor. Lo único que tienen que entender es esa parte. Si yo estoy exportando, voy a tener dinero. Va a estar, ese dinero va a entrar a mi cuenta, entonces va a estar en el haber. Pero si yo estoy importando, ese dinero va a salir de mi cuenta. Entonces me convierto en un deudor. ¿Así ya quedó más claro? Sí, profe. Entonces nada más, ahora sí que tómenle captura de pantalla para que se acuerden.
y pregúntense, ahora sí que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si estoy exportando, va a entrar dinero a mi economía. Entonces va a estar en el haber porque va a haber dinero. Pero si estoy importando, va a salir ese dinero de la economía. Entonces, al salir, pues yo me convierto en deudor porque lo tengo que pagar. Ya no va a estar en mi economía, va a estar en la economía del que va a recibir ese dinero, ¿ok? Otra Sí, pregunta, profe. otra duda. No, ninguna. Entonces, ya con esto ya quedó más claro esa parte, Daniel, o necesitamos hacer otro ejercicio. No, sí, ya identifiqué cómo va. Sí, yo sé que es confuso, inclusive, bueno, cuando ustedes lo aterricen con la parte de cuando vean conta, se van a acordar de mí en este concepto. No sé si ya lo vieron, pero normalmente sí, nos acordamos cuando vemos esta parte. Sí, profe. Bien, bueno, pues entonces la siguiente semana vamos a revisar, como les decía yo, la primera clase. Vamos muy rápido porque primero tuvimos una semana menos y en segundo, pues son muchos temas. Entonces sí les pido mucho apoyo, mucha comprensión y el estar, ponerse como meta, estar revisando cada día un tema y hacer sus anotaciones para que los sábados podamos aprovechar el mayor tiempo posible y que ustedes puedan, abordar sus dudas. Para eso es también esta clase. La siguiente semana vamos a hablar del dinero. ¿En qué parte? En la parte de el tipo de cambio, cómo se manejan los tipos de cambio, cómo se manejan las divisas, qué es el tipo de cambio y también vamos a revisar a diferentes organismos internacionales que afectan la política económica. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio. Vamos a revisar estos organismos y cómo se maneja el dinero. Entonces, pónganle mucha atención, hay varios videos, entonces toma nota de qué hacen, cuáles son las características que tienen estos organismos y bueno, los vamos a revisar. Se vale que tú también revises información de otros lados, pero ten mucho cuidado de dónde la estás obteniendo, eso también es importante. Revisa las páginas de estos organismos, también te va a servir para también comprender mucho más la función y la labor que tienen en la parte del comercio internacional. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, Daniel? No, ninguna. Sí, el examen. ¿Cuántas preguntas son? La ¿Son evaluación poquitas? final es el 22 de abril, como lo comentamos. El examen va a ser el viernes a las 5 de la tarde, entonces muy abusado con eso. Y son 10 preguntas en módulo. Uh-huh. Y hay una Pero el de exposición. prueba, el de Los prueba exámenes de prueba son para que ustedes estudien, no es como un repaso de la unidad. Entonces, eso les permite a ustedes también repasar lo que estamos revisando. Pero la evaluación final es el 22 de abril. ¿Sí? calificación, el de prueba. ¿Sí? No tiene calificación para tu evaluación. No, no, no. Es solamente para que ustedes lo hagan y que puedan ir viendo cómo van avanzando. Ujú. Lo pueden hacer tantas veces ustedes lo Ok. necesiten. ¿Sí? Sí. Se te corta tu sonido, Daniel. Digo que nada más tenía esa duda.
Ok, esa pregunta. muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto que te hayas incorporado a la clase. Espero verte en las siguientes sesiones porque necesitamos programar una sesión de reposición, por lo mismo que les decía que esta clase se las, entró después. Entonces sí necesitamos una clase más. Entonces, ojalá y me puedan decir qué día lo pueden hacer. O si no, para que yo les deje el material abierto y ustedes lo revisen y ya nada más manejemos dudas. Sí, profe, si quiere yo me comunico con los compañeros a ver cómo lo deciden, ¿no? Porque creo que todavía, bueno, de comercio creo que somos como 3 o 4. No sé, la verdad en este grupo, la semana pasada tuve uno, hoy es tu otro, entonces son diferentes, no sé, no sé cuántos son Y bien. yo no pude por mi trabajo, entonces, por eso se me Son dificultó. cuatro, son Pero, cuatro chicos, ajá, por creo eso. que sí son 4. Ajá. Ok, Digo, si pues quiere sí, me pongo en entre comunicación con más ellos. pronto me comenten cuándo es mejor, porque conforme vayamos avanzando, pues se van reduciendo las posibilidades de generar otra sesión, porque pues pues casi ya estamos cercanos al mes en donde va a ser la evaluación final. Entonces, eso considérenlo también, por favor. Sí, profe. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.